Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a abordar un tema crucial en la medicina vascular, un problema que va más allá de lo puramente estético. Estaremos desglosando todo el espectro de la enfermedad venosa. Hablamos de una condición que abarca desde las molestas arañas vasculares o telangiectasias, pasando por las venas varicosas sintomáticas hasta llegar a cuadros verdaderamente discapacitantes, como la insuficiencia venosa crónica. Pero lo más alarmante es su vertiente aguda, los eventos tromboembólicos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, solo en Estados Unidos el 15% de la población sufre de varices simples, afectando mayormente a mujeres y ancianos. Además, hasta un 10% padece insuficiencia venosa crónica debido a una hipertensión venosa prolongada. Cada año se registran entre 300.000 y 600.000 casos de tromboembolia venosa, y la embolia pulmonar sigue siendo la causa de muerte prevenible más frecuente en entornos hospitalarios. Un dominio sólido de estos principios es vital para cualquier clínico. Repasemos rápidamente la anatomía del retorno venoso, algo crítico si planeamos realizar cualquier tipo de intervención. En el sistema superficial de la extremidad inferior, la reina es la vena safena mayor. Asciende por la cara medial y es fundamental recordar que a nivel de la rodilla y en su trayecto distal se acompaña íntimamente por el nervio safeno. Lesionar este nervio causa parestesias que debemos evitar. Por la parte posterior tenemos a la vena safena menor que drena generalmente en la vena poplitea y corre en estrecha proximidad con el nervio sural. Las venas perforantes rompen la fascia para conectar el sistema superficial con el profundo. En condiciones normales, gracias a sus válvulas, dirigen el flujo exclusivamente de afuera hacia adentro, es decir, del plano superficial al profundo. En el plano profundo encontramos los vasos homónimos a las arterias, como son las tibiales, popliteas y femorales. Con respecto a la anatomía quirúrgica y neurológica, como ya lo mencioné anteriormente, la vena safena mayor recorre junto al nervio safeno en el trayecto distal y la vena safena menor con el nervio sural en relación estrecha con la fosa poplitea y la pantorrilla posterior. La implicación clínica es el riesgo de parestesias crónicas, ya sea por tracción, ablación térmica o resección descuidada. Pasemos a la fisiopatología. ¿Cómo este sistema de baja presión en contra de la gravedad funciona? El motor principal es la bomba muscular de la pantorrilla. Cuando caminamos, la contracción de los músculos gemelos y del sóleo genera presiones que superan los 200 milímetros de mercurio. Esto actúa como un verdadero corazón periférico, impulsando más del 60% de la sangre venosa hacia arriba en una sola contracción. Para que esto funcione, las válvulas bicúspides deben ser competentes y evitar que la sangre caiga. Ojo con un dato anatómico: la vena ilíaca común, la vena cava y el sistema porta carecen por completo de válvulas. Cuando las válvulas fallan, se produce entonces el reflujo. La sangre se acumula por gravedad y la presión en el tobillo en bipedestación puede alcanzar niveles crónicos de 150 a 200 milímetros de mercurio, dañando la microcirculación. Por otro lado, tenemos la obstrucción. Puede ser secundaria a una trombosis previa que no logró recanalizarse adecuadamente o extrínseca, como ocurre en el síndrome de Milner, donde la arteria ilíaca primitiva derecha comprime mecánicamente la vena ilíaca común izquierda, explicando por qué los eventos trombóticos son más frecuentes en la pierna izquierda. Entonces, analicemos la hemodinamia mediante el estudio de las presiones venosas ambulatorias. En un sujeto sano en reposo, la presión en el tobillo refleja el peso de la columna de sangre. Al empezar a caminar, la bomba muscular disminuye esta presión en un 70%. Cuando el ejercicio cesa, el tiempo que tarda la pierna en rellenarse de forma fisiológica debe ser mayor a 20 segundos. En insuficiencia superficial, la presión solo baja un 30 o 40%, debido a un flujo en circo que regresa por la safena incompetente. En la insuficiencia profunda, la caída es mínima, y si hay una obstrucción fija profunda, la presión puede incluso subir de forma paradójica al caminar, provocando esa terrible sensación de estallido conocida como claudicación venosa.
Hablemos un poquito sobre la microcirculación y la génesis de la úlcera. Al haber una hipertensión venosa sostenida, obviamente hay una afectación directa sobre el capilar venoso. Esta alteración capilar produce una distensión endotelial y un aumento en la permeabilidad. Esto va a permitir también fuga de elementos, como lo son los eritrocitos. Estos se van a degradar en hemosiderina y va a dar esa coloración ocre, que se conoce como dermatitis ocre, en estos pacientes en estadio C4. También hay fuga de elementos como es el fibrinógeno, que es la formación de estas fibrinas pericapilares que se forman a este nivel, produciendo o haciendo que la piel se sienta un poco más, que pierda esa elasticidad, ¿sí? Y como consecuencia final vamos a obtener una isquemia tisular local con una lipodermatosclerosis y posteriormente entonces tendremos un paciente con una ulceración. En 1995, la American Venous Forum estableció un sistema de clasificación para comunicarnos en el mismo idioma, conocida como clasificación CEAP. De este tema ya hablé anteriormente en otro video que lo explico un poco mejor con respecto a qué significa cada letra y cuál es su importancia, ¿no? Hablando un poquito de manera de grosso modo y bastante rápida, la C significa la clínica, que va a evaluar la clínica del paciente, valga la redundancia, que va desde C0 hasta C6. C0, sin signos visibles, pasando por C2, venas varicosas, hasta el extremo de C5 C6, donde se presentan úlceras venosas cicatrizadas y activas. La E evalúa la etiología, si el problema es algo congénito, primario por degradación o secundario por un evento postrombótico. A, que nos define la localización anatómica, si afecta el sistema superficial, el sistema profundo o el sistema perforante. Y finalmente la P, que nos habla de la fisiopatología, que nos dice si el mecanismo subyacente es por reflujo, por obstrucción o una combinación de ambos. Utilizar la clasificación de SEAP es clave para un diagnóstico preciso y para un tratamiento médico personalizado. Todos los pacientes no son iguales y hay que manejarlos de la mejor manera. Entonces, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ahora bien, ¿qué causa una trombosis venosa aguda? La respuesta sigue siendo la clásica triada de Virchow. Primero, tenemos la éstasis venosa, ya sea por inmovilidad prolongada. Segundo, una lesión endotelial, muy común hoy en día en el uso de catéteres venosos centrales. Y tercero, los estados de hipercoagulabilidad. Estos pueden ser ya sea adquiridos, como en los pacientes oncológicos, posoperados, o en estos pacientes que son usuarios de anticonceptivos orales o factores genéticos, los cuales justifican entre un 50 y 60% de las trombosis venosas profundas que debutan sin una causa aparente. En el espectro agudo no podemos dejar de mencionar las dos presentaciones más temidas de la trombosis venosa profunda proximal, que tenemos la flegmasia alba dolens, que es caracterizada por una pierna blanca intensamente edematizada y dolorosa por el bloqueo venoso masivo, y su evolución más catastrófica, que es la flegmasia cerula dolens. En este estado, el compromiso venoso es tan extremo que colapsa el flujo arterial por aumento de la presión compartimental, resultando en una pierna azul, cianótica, con altísimo riesgo de una gangrena venosa y pérdida de la extremidad. El diagnóstico oportuno salva vidas y extremidades. Y también tenemos que hablar sobre el tromboembolismo pulmonar. Es una de las complicaciones más letales y esta se debe a un desprendimiento de trombos del sistema profundo proximal. Es una migración vía vena cava hacia cavidades derechas y oclusión de la vasculatura pulmonar. Y el 10% de estos pacientes con tromboembolismo pulmonar sintomático fallecen en la primera hora por sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Y para finalizar, hablemos del pronóstico y la evolución a largo plazo. La enfermedad venosa es eminentemente crónica. Tras una trombosis venosa profunda, prácticamente el 10% de los pacientes desarrollará en menor o mayor grado un síndrome postflevítico o postrombótico. A los 5 años del evento agudo, la mitad de ellos ya exhibe
edema marcado, induración cutánea y lipodermatoesclerosis. A los 10 años, hasta una cuarta parte habrá progresado una úlcera venosa franca, localizándose típicamente alrededor de los malleolos. Afortunadamente, podemos cambiar este destino utilizando terapias de compresión médica graduadas de 30 a 40 milímetros de mercurio o evaluando la trombólisis dirigida por catéter en fases agudas para salvar las válvulas y la función endotelial. Entonces, para terminar y en conclusión, entender la dinámica venosa y la clasificación del SEAP nos permite interceptar a tiempo patologías que impactan drásticamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin más, no olviden seguirme aquí en esta página en YouTube para que puedan continuar viendo estos videos. Y pues, en cualquier duda, pregunta, pueden dejarlo aquí abajo en sus comentarios y suscríbanse. Ya saben dónde pueden localizarme, aquí está mi información. Que tengan un excelente día, nos vemos en el próximo video.